Muy buenas, habitantes del ático. Aquí estamos, una vez más, pero antes de meternos de lleno, déjame recordarte el análisis anterior, donde nos sumergimos en Sinners, una película contaminada por el fanatismo religioso y el cuerpo como territorio de culpa, castigo y perversión. Fue una bajada directa al infierno moral. Pero ahora toca otro tipo de descenso, más íntimo, más silencioso, igual de escalofriante. Hoy no vamos a hablar de un asesino en serie, ni de una casa encantada, ni de un experimento fallido. Hoy el horror no entra por la puerta, no salta de un armario, no deja rastro de sangre en las baldosas. Hoy el horror vive dentro, habita en el lugar más vulnerable, en la identidad, en lo que ocultas para sobrevivir, en lo que intentas olvidar para ser aceptado, y no hay nada más aterrador que eso. La puerta ya está cerrada. Bienvenidos al ático de Velayud. It Lives Inside, dirigida por Vishal Dutta, es una película de terror sobrenatural, sí, pero es también una historia de autoaniquilación emocional, de borrado cultural, de supervivencia en tierra ajena. Su protagonista, Samida, es una joven estadounidense de origen indio que intenta desesperadamente encajar en su entorno. Eso significa, para ella, dejar atrás sus raíces. Hablar solo inglés, comer lo que comen los demás, vestirse como sus amigas blancas y, sobre todo, evitar cualquier cosa que la haga diferente. El problema es que cuando haces eso, algo muere. Y algo más. Nace. Sam se ha alejado de su amiga Tamira, la única que aún mantiene un vínculo con su cultura. Y justo cuando más distancia ha puesto entre ellas, Tamira regresa, trastornada, con un tarro sellado que contiene algo que no debería existir. Algo que parece haber brotado directamente del sufrimiento. Algo que se alimenta no de carne, sino de abandono, de silencio, de dolor no expresado. Ese algo es un Pishach, una criatura del folclore hindú, una entidad que se alimenta del sufrimiento humano y que no puede ser destruida con rituales cristianos ni con rezos genéricos. Este no es un demonio universal, es un monstruo específico, cultural, identitario, y su presencia transforma la película en algo más que una historia de terror. La convierte en una reflexión afilada sobre lo que ocurre cuando reprimimos todo lo que nos hace ser quienes somos. La atmósfera se construye con mimo. No hay fuegos artificiales ni efectismos gratuitos. Lo que hay es una tensión constante, una opresión que se nota incluso en los espacios cotidianos. La casa de Sam, su instituto, su cuarto, todos los escenarios están impregnados de una tristeza densa, de una sensación de ahogo que no se alivia ni cuando la luz del día entra por las ventanas. La fotografía juega un papel fundamental. Los planos cerrados, los marcos visuales que reducen el espacio, los colores apagados, todo ayuda a construir un entorno en el que Sam nunca parece tener aire suficiente. Y eso no es casualidad, porque el terror que se vive aquí es uno que no se puede explicar fácilmente. Es el terror de no pertenecer, de sentirse fuera incluso estando en casa. Es el miedo de tener que justificar tu existencia a cada paso. El guión apuesta por una narrativa pausada. Algunos podrían llamarla lenta, pero en realidad es necesaria. Cada escena está pensada para que la incomodidad se filtre poco a poco, para que el espectador entienda que lo sobrenatural es solo una cara del verdadero conflicto, el interno, el de una adolescente que ha aprendido que para ser aceptada tiene que amputarse partes esenciales de sí misma. Y aquí entra en juego uno de los grandes aciertos de la película, la figura de la madre. Al principio, parece una caricatura de la madre tradicional,
estricta, rígida, emocionalmente distante. Pero a medida que avanza la historia, nos damos cuenta de que ella también está luchando, que también ha perdido partes de sí misma, que también ha tenido que ceder para sobrevivir. La escena en la que madre e hija se reconectan, no a través del miedo, sino del idioma, es profundamente conmovedora. Porque ahí entendemos que el verdadero exorcismo no es contra el demonio, es contra el olvido. El Pishaч no es solo una criatura, es la consecuencia. Es la forma que toma el dolor cuando lo ignoras demasiado tiempo. Es la voz de todo lo que se ha silenciado y por eso, cuando aparece en pantalla, su impacto no está en sus garras ni en su boca desencajada, sino en lo que representa. La acumulación de todo lo que Sam ha intentado reprimir. Y eso, en términos narrativos, es mucho más potente que cualquier susto programado. Ahora bien, la película no es perfecta. Tiene tramos donde el ritmo se resiente, algunas decisiones de los personajes no son del todo coherentes y, en ocasiones, el simbolismo se vuelve demasiado explícito. Pero incluso en sus errores, It Lives Inside demuestra que tiene algo que decir, que quiere hablar de cosas que pocas películas de terror se atreven a tocar. Porque aquí el enemigo no es un espíritu cualquiera, es el miedo a perder tu historia, a tener que disfrazarte para encajar, a olvidar tu idioma, tus nombres, tus cuentos. Es el miedo a que tu cultura se convierta en una carga en lugar de una fortaleza. Y ese es un tema que resuena con millones de personas en todo el mundo, sobre todo en una época donde la identidad se ha vuelto campo de batalla. La resolución del conflicto no es heroica, no hay fuegos artificiales. Lo que hay es una decisión íntima, dolorosa, valiente, la de reconocerse, la de aceptar quién eres, la de mirar a la cara a tu pasado y decirle, no te tengo miedo, porque solo entonces, cuando la identidad se convierte en escudo en lugar de lastre, es cuando el demonio pierde su fuerza. It Lives Inside es, por tanto, una película de terror que te persigue no por lo que muestra, sino por lo que te hace pensar, por lo que remueve, por lo que te obliga a mirar dentro. Y eso es precisamente lo que más valoro del cine de género, su capacidad para contar verdades dolorosas disfrazadas de pesadillas. Así que si alguna vez sentiste que tenías que cambiar para gustar, si alguna vez negaste tu origen para sobrevivir, si alguna vez pensaste que lo que te hacía distinto era algo que había que esconder, esta película es para ti. Y si te ha dejado pensando, si te ha tocado algo por dentro, pues ya sabes lo que hacer. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, porque aquí no solo hablamos de miedo, lo desnudamos y lo hacemos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.